La diferencia entre TFL e Incel. Incel no es una condición. Recientemente he tenido más y más contacto con la comunidad Incel. He conocido más su visión y realmente los comprendo. Hasta cierto punto yo me podría considerar como uno de ellos. Pero no lo soy, porque Incel no es una condición, y por lo tanto comparto la visión de muchos MGTOW de que alguien que se autodenomine Incel no puede ser MGTOW, a no ser que deje esa forma de vida. Esto sonará muy controversial para la comunidad, pero es hora de explicar de una vez por todas por qué TFL, Incel y MGTOW son diferentes. La mejor manera de explicarlo es poniendo un ejemplo de la ficción. Aprovecharé la fama que tienen los superhéroes de ahora, usaré el ejemplo de un grupo conocido. Los X-Men. En el mundo de superhéroes existen los mutantes, personas que nacieron con un gen X. Dicho gen le da poderes a los mutantes, no es algo por decisión, de hecho muchos mutantes sufren por esto y desean ser humanos normales. Después de todo, los mutantes sufren de discriminación y odio por parte de la mayoría de humanos. Por esta razón el personaje de Magneto creó su hermandad de mutantes, ellos consideran a los humanos como los enemigos y buscan destruirlos. Hacerlos pagar por el desprecio que les ha tenido. Además ven a los mutantes como una raza superior que debe gobernar el mundo, y consideran que todos deben pertenecer a su hermandad por el simple hecho de ser mutantes. Pero también existe un grupo llamado Arma X, ellos reclutan mutantes para mejorarlos, pero en realidad es una trampa y terminan experimentando con los mutantes. Pero por otro lado existen los superhéroes, ellos no son mutantes pero tampoco son humanos normales y decidieron convertirse en héroes como los Vengadores. Surge la pregunta: ¿un mutante puede ser un superhéroe? No son humanos pero tampoco quieren vivir con odio como lo hace Magneto y su hermandad. Ahí es cuando el Profesor X funda a los X-Men. Un grupo de mutantes que busca vivir en paz con los humanos, e intentan ser héroes como lo son los Vengadores. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Usando este ejemplo pueden entender la diferencia entre TFL e Incel. Existen hombres que nunca han tenido novia. Las circunstancias de su condición es un tema de discutir, pero lo que comparten es que no ha sido por decisión propia, ya que han sido rechazados muchas veces, aunque algunos ni lo intentan debido a su timidez. Si bien no compartimos un gen X, tenemos una condición de vida similar a la pobreza, el ser un civil involuntario o vivir una soledad forzada, porque al igual que los humanos desprecian a los mutantes, las mujeres nos han despreciado de muchas maneras. Así que podemos decir que somos los mutantes. Pero claro, ¿cuál sería el término más adecuado? Muchos lo llamaban Forever Alone. Otros simplemente se llamarían solterones, aunque esto se aplica más en mujeres. Pero modernamente se le llama Incel. Como ellos lo llaman, la condición Incel. Alguien que no es deseable para las mujeres. Aunque en realidad el término fue creado por una mujer, sí, una mujer creó el término Incel. Ella nunca había tenido novio y decidió crear un foro en internet donde pueda convivir con otras personas que pasaban por lo mismo. La intención era buena. No tenía nada de odio. Esto convierte a Incel en una comunidad, no se refiere explícitamente a la condición de nunca haber tenido novia. Porque cualquiera que desconozca esta comunidad pero pasa por la misma condición, no se considera Incel. Esa es la principal razón por la que el término Incel está mal empleado. Es igual a ser alguien con depresión, eso no te hace emo. A no ser que efectivamente comiences a copiar ese comportamiento y te describas como tal, o sea solo vestir de negro, cortarse las venas y unirse con más emos por internet. Igualmente ocurre con los Incel. El nunca haber tenido novia no te hace necesariamente parte de esta comunidad. Por eso decir que ser Incel es una condición es un error. Aunque claro, muchos llaman Incel a la condición de nunca haber tenido novia, lo cual sería correcto salvo que la comunidad Incel como tal tiene su propia ideología y trata de imponerla a otros de su misma condición. Cuando una comunidad comparte algo más que su condición, en este caso su ideología, deja de ser una condición para convertirse en una subcultura, o en este caso, una anticultura. El término correcto para referirse a alguien que no ha tenido novia no ha sido legítimamente asignado. Pero en la comunidad MGTOW los llaman TFL. Aunque al igual que Incel, este término está en desarrollo y va cambiando. De momento es la mejor forma de describirnos. Así que visto de esta forma, los TFL son como los mutantes. Personas que nunca han tenido novia y son rechazados por las mujeres, similar a como los humanos desprecian a los mutantes. Eso es ser un TFL.
No es una comunidad ni una filosofía, es una condición sin más. Aunque para quienes no lo consideran así, podemos llamarlos también, Forever Alongs. Partiendo de esto, todo aquel que nunca ha tenido novia es un Forever Alone, o como yo lo veo, un TFL. Una condición de vida. Entonces, ¿qué los incel no son lo mismo? Al principio sí, pero esto ha cambiado. Después de que esta mujer fundara la comunidad incel, la misma se llenó de hombres con dolor y resentimiento contra las mujeres. Cambiando completamente la idea inicial de esta mujer. Finalmente esta chica consiguió un novio, lo cual era obvio que iba a ocurrir ya que las mujeres tienen más ventaja que los hombres. Mientras que la comunidad incel adoptó más y más ese nombre hasta tener su propia versión de la Black Pill o píldora negra. Ellos consideran que están solos únicamente porque son feos. Su condición se reduce a ser feos, a pesar que muchos ni siquiera lo han intentado debido a su timidez. No buscan más respuestas, se quedan con la idea que son feos, que no pueden cambiarlo a no ser que te operes. Pero no solo eso, ellos consideran que por su condición jamás podrán tener pareja, pero por lo tanto las odian por eso. Consideran que su condición es lo peor que pueden vivir, sí, incluso peor que ser huérfano o inválido, o haber vivido experiencias traumáticas como violaciones o guerras. O incluso peor que vivir en pobreza extrema. Aunque el resto de tu vida sea perfecta, el ser feo y no tener novia lo consideran lo peor que un ser humano puede vivir. Por lo tanto, un incel, sí y solo si tiene que vivir con depresión y odio. Admiran personajes como Elliot Roger que asesinó a muchas personas, o Ricardo López que se suicidó y casi mata a una celebridad. O bien personajes como el Guasón, psicópatas asesinos. Tanto es su odio que muchos consideran cometer un acto de violación o asesinato, o simplemente desean suicidarse. Pero rara vez uno llega a cometer este tipo de actos, por lo tanto se conforman con insultar mujeres en redes sociales. Para colmo llaman a todo TFL o Forever Alone que no comparta su visión, incel en negación o cope, porque ellos creen que por el hecho de no tener novia te obliga a pensar como ellos. Cuando en realidad no existe relación de tu condición con tu manera de pensar. Además tienen sus propios calificativos dependiendo de qué tan feo eres, como Monster Incel, Bebé Incel, Escort Incel, etc. Por esta razón, incel no es una condición como lo es ser TFL o Forever Alone. Incel es una forma de pensar y comportarse debido a su condición, una ideología. Y ya que es una comunidad de odio o depresión, se considera una subcultura o una anticultura. Pero no una condición. Debería serlo, pero eso se acabó cuando obligas a todos a consumir su versión de la Black Pill. Y por eso yo no me considero un incel ya que no comparto su ideología. Para comenzar, ni siquiera me considero feo. Si la comunidad incel hubiese adoptado otro nombre, entonces fácilmente podemos llamar incel a todos los hombres que no han tenido pareja. Pero para colmo hay comunidades incel donde aceptan a hombres con un mínimo de 6 meses sin novia. Por lo que rompe totalmente con la idea inicial del término. Además, muchos incel consideran la idea de pagar prepagos como algo humillante y creen que cometer actos ilegales como violar es mejor, porque al menos su odio será real y no un amor fingido. Claro, no todos los incel piensan igual. Pero si eres de los que no tienen esta visión de la realidad, quizá no seas un incel como piensas. De esta forma podemos ver a los TFL como mutantes, y a los incel como la hermandad de mutantes. La hermandad de mutantes son mutantes que odian a los humanos y planean destruirlos. Los incel son TFL o Forever Alone que se consideran tan feos que ninguna mujer los desean, y las odian por eso. Además consideran a todo TFL como un incel en negación que debe unirse a sus filas. Ahora quiero hablarles de los púas, o gurús de la seducción. Ellos te enseñan a ligar con mujeres y así poder tener novia. Pero es una trampa. Porque no funciona, hay muchos aspectos, y claro incluyendo el físico, que hace que sin importar qué consejo te den, no lograrás tener una novia. Porque lo que le funciona a uno, no le funciona a otros. Finalmente la intención es venderte material como libros y condenarte a una vida de ensayo y error donde pocos lo consiguen, muchas veces por golpes de suerte, y otros por muy buenos que sean ligando, simplemente no tienen suerte, o como dicen los incel, son realmente feos. Los púas son como Arma X, te prometen ser mejores pero solo experimentan contigo mientras se aprovechan de ti. Además sus mismas técnicas son contradictorias y puede que inconscientemente tus actos consigan un efecto contrario al que buscabas. Eso nos deja a un tercer grupo. Mtou. Significa hombres que siguen su propio camino.
Hombres que conocen la naturaleza femenina, su hipergamia y su insaciable deseo de tener a un hombre superior. Conocen cómo funciona el mundo y sociedad, como el ginocentrismo y la necesidad de proteger siempre a la mujer aunque ésta esté obrando mal. La ley del 80-20, que te dice que solo el 20% de hombres logran tener sexo con el 80% de mujeres atractivas, y los hombres del 80% compiten por un 20% de mujeres menos atractivas. Entre otras ideas que te aclaran que la situación del hombre en las relaciones es siempre de perder, y si eres un beta, será mucho peor. Esta comunidad ha decidido seguir por su cuenta fuera del modelo tradicional, no tener novia ni mucho menos esposa, ni seguir persiguiendo la aprobación de las féminas. Ser libre de ser como quieres sin que esto le convenga o no a ellas. Esto lo llaman Red Pill, o píldora roja. El despertar y ver la verdad. Podemos ver este grupo como los superhéroes. Claro, los superhéroes protegen la humanidad mientras que MTOW se aleja de ella. Pero para fines del vídeo podemos ejemplificar a los MTOW como los superhéroes, ya que siguen siendo humanos en teoría, al igual que los MTOW son personas normales que han tenido pareja. Pero debido a su don, llamado píldora roja, los hacen diferentes y por lo tanto su camino en la vida es diferente. En el caso de los MTOW, su camino es seguir el propio, diferente al de los demás humanos que consideran que sí o sí debes tener una pareja. Y claro, entre la comunidad MTOW hay héroes como antihéroes, hombres con diferentes formas de pensar y actuar. Pero todos comparten los principios fundamentales del MTOW y el más importante, el de no tener pareja. Entonces surge la pregunta, ¿un TFL puede ser un MTOW? Al igual que los mutantes que no se consideran iguales a los demás superhéroes pero pueden convivir con ellos. Un TFL quizá no tenga experiencia en relaciones pero sí ha tenido malas experiencias con el sexo opuesto, y ha sufrido las consecuencias de su hipergamia. Es ahí donde derivado del MTOW existe un subgrupo dentro de él. Los TFL MTOW. Los TFL MTOW son como los X-Men. Son como los mutantes que desean ser héroes pero debido a su condición deben buscar un camino diferente, por lo que acepta pertenecer a este subgrupo de mutantes héroes llamados X-Men, quienes para ayudar a otros primero se ayudaron a sí mismos como mutantes, y protegen a otros mutantes de las garras de Arma X, humanos racistas y otros mutantes con intenciones malvadas. Aunque claro, mutantes han luchado hasta pertenecer a otros grupos de héroes como los Vengadores, considerándose un superhéroe más a pesar de su condición mutante. Igual ocurre con los TFL MTOW. También somos MTOW, pero nuestro enfoque va más orientado a nuestra aceptación y comprender que es mejor no tener pareja. Solo así podemos seguir nuestro propio camino y tener paz. Y así podemos ayudar a otros TFL a tener paz y evitar que caigan en las garras de púas, protegerlos de feministas que los marginan y aunque no podemos decidir por ellos, podemos guiarlos para evitar caer en odio y depresión como lo imponen los incel. Y aunque seamos TFL MTOW, para otros MTOW somos también MTOW, porque somos considerados iguales y no importa que seamos TFL. Aunque claro, no todos los MTOW nos han aceptado así como no todos los superhéroes han aceptado a los mutantes. Pero esa es una lucha aparte. No podemos agradarle a todos, pero finalmente es nuestras vidas y cada quien escoge qué es mejor para ella. De la misma manera que un mutante elige si ser parte de la hermandad, Arma X o los X-Men. Un TFL o Forever Alone tiene la libertad de elegir si ser incel, PUA o un TFL MTOW. En mi caso, elegí el MTOW. Aunque existe un último grupo, mutantes que encontraron la cura y ahora son humanos. Claro, sin caer en las garras de Arma X. Igualmente hay TFLs que tarde o temprano tuvieron pareja sin optar a púas tramposos. Pero al igual que los mutantes curados, eso no les asegura la felicidad. Y más sabiendo cómo es la naturaleza femenina, y sin darte cuenta puedes convertirte en un hombre abusado por tu mujer, o divorciado con deudas. Por lo que si eres un TFL, ya conoces los caminos. Y al igual que un mutante, debes decidir. ¿Qué camino elegirás?